Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Vamos a ver hoy los dos bloques que tuvieron que haber revisado. El primero es la fuerza de fricción Ujú. y yo creo que saltamos de una vez a mirar algunos ejemplos, algunos ejercicios, ¿listo? Entonces este primero me dice, según la imagen, ¿cuál es la fuerza máxima F que se puede aplicar al bloque de masa M, de manera que el bloque continúe en reposo respecto a la superficie de contacto? ¿Listo? Siendo, vamos a ver ahorita, el coeficiente de rozamiento estático entre el piso y el bloque. Ojo, me están preguntando cuál es la fuerza máxima que yo le puedo llegar a aplicar a este objeto y que el objeto no se mueva. Así que cuando yo tengo esa clase de comportamiento, mi new o mu, como le llaman en el video, los dos nombres de hecho son aceptados, necesita una letra adicional, ¿cierto? Necesita alguna algo para indicar si es el coeficiente de rozamiento estático o el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Hicieron esa parte? Aquí sería mi nu sub s de estática o k de kinetic cuando haya movimiento. Es decir, tenemos que hacer esa salvedad en las dos conceptos. Si queremos analizar las fuerzas sobre esa masa, Mm, miren qué pasaría si yo, por ejemplo, coloco mi fuerza en esta dirección, es decir, y en este punto de aplicación, ¿de acuerdo? La voy a aplicar en una esquina pequeña, en una diagonal. Lo que quiere decir que si la fuerza es lo suficientemente grande, de pronto yo produzco rotaciones en el objeto, ¿sí? El objeto podría llegar a empezar a rotar. El cuento con esas rotaciones es que yo las puedo llegar a evitar si yo tomo el objeto como una masa puntual, es decir, si yo aplico la fuerza más o menos en ese punto. Si el objeto tiene una densidad uniforme, yo puedo llegar a decir que su centro geométrico es su centro de masa y el centro de masa de un objeto depende la aplicación de las fuerzas. Si yo la aplico como la tenía antes en el objeto por fuera de su centro de masa, lo más probable es que yo induzca una rotación. Por ejemplo, supongo que usted va caminando y usted está en la mitad de la vía, ¿de acuerdo? Y usted lo va a atropellar un metro línea o un carro. Usted no puede hacer nada. Usted tiene que elegir cuál lo va a atropellar. ¿Usted qué prefiere que lo atropelle? ¿Un automóvil pequeño o un metro línea? Digamos que los dos van a 20 kilómetros por hora. Ah, no, no es mucho. ¿Qué le, Automóvil. el automóvil, ok. Si a usted lo golpea el automóvil, lo probable es que el automóvil al ser bajito lo golpee en la rodilla, ¿cierto? Usted tiene su centro de masa en el abdomen, lo que quiere decir que ese movimiento, ese golpe, esa colisión va a inducir una rotación sobre usted, porque su centro de masa no es lo que es golpeado. Es decir, se produce algo llamado torque, básicamente una fuerza que actúa a un radio de distancia del centro de masa. ¿Ok? Ese torque que me produce a mí, aparte del movimiento de los 20 metros sobre segundo que trae el carro, kilómetros por hora, perdón, que trae el carro, va a inducir que usted tenga una rotación de un movimiento de giro y posiblemente de pronto un poquito de traslación. Es posible que usted con el automóvil golpee la cabeza contra el parabrisas, que es lo que ocurre normalmente cuando la gente le atropella un automóvil, a 50, 60 kilómetros por hora. Es decir, puede ser un golpe bastante feo. Mientras que el metro línea, como el perfil es plano, usted lo va a atropellar o lo va a golpear en el centro de masa. A menos que usted esté agachado o algo por el estilo, él no debería pasar sobre usted. ¿De acuerdo? Así que tenemos un choque en todo su centro de masa a 20 kilómetros por hora versus uno de 60 en la cabeza. A pesar de que el instinto me dice métase en el automóvil y no al metrolínea, de pronto puede salir mejor librado con el metrolínea. ¿Ok? Llegar y tomar esas masas como un punto, una aproximación de masa puntual, es llegar a decir, esta es mi masa. ¿Listo? Y sobre esa masa yo comienzo a dibujar mis fuerzas. Eso lo van a ver un poquito más adelante, pero eso es básicamente un diagrama de cuerpo libre.
Listo. ¿Qué fuerzas aplican sobre esa masita? El peso, la El normal, peso, la normal, ok. El peso iría hacia abajo. Hacia el centro, hacia hacia el abajo, centro de la Tierra. ajá, hacia el centro de la Tierra, exacto. Hacia su cuerpo másico más cercano o el que le está afectando más. En este caso puede ser la Tierra, la que conocemos, entonces masa por gravedad. Weight, W, o también fuerza gravitacional, ¿de acuerdo? Porque es el mismo concepto. Vamos a ver más adelante que esa fuerza gravitacional se puede calcular y nos va a dar 9,8 para la masa de la Tierra y para el radio de la superficie de la Tierra a nivel del mar, pero puede variar, ¿de acuerdo? Por ahora, 9,8 metros sobre segundo es la aceleración que vamos a tener ahí. Vamos a tener también la fuerza normal que va hacia arriba, Que es es decir, perpendicular a la superficie. exacto, perpendicular a la superficie. En este caso, esa fuerza normal es respuesta al peso. ¿De acuerdo? O sea, Ujú. el peso hace que la fuerza vaya, el cuerpo se mueva hacia abajo, por así decirlo, y la fuerza normal es la respuesta a esa a la superficie, pero no siempre es el caso. A veces la normal viene respuesta a otras fuerzas diferentes. Tenemos también la fuerza externa. ¿Ok? ¿Y qué otra fuerza habría? ¿Y en qué dirección? La de fricción o rozamiento. Ajá, ¿y en qué dirección En iría? dirección opuesta a la fuerza externa. Ok, El movimiento, perdón. Sí, es opuesto, ojo, es opuesto al movimiento y generalicémoslo un poquito a la tendencia de movimiento. Es decir, Mm. mi cuerpo ahí no se está moviendo, ¿de acuerdo? Pero tiene una tendencia de movimiento hacia la derecha, esa fuerza va a ir en contra y como es una fuerza de fricción estática, va a crecer tanto como sea necesario. ¿Ok? Ok, esas son las fuerzas que tenemos. Es decir, podemos llegar a escribir una ecuación que sea mi sumatoria de fuerzas va a ser igual a la normal más el peso más la fuerza F más la fuerza de fricción. Ojo, yo estoy sumando vectores, yo todavía no estoy sumando componentes, así que yo no puedo decir, es que este vector es negativo, este es positivo, porque hay que mirar componentes vectoriales para eso, ¿de acuerdo? Y toda esa sumatoria de fuerzas no produce una aceleración en el objeto, así que tiene que ser igual a cero. Lo que yo estoy queriendo decir es que si yo dibujo estas fuerzas de manera inteligente, por así decirlo, voy a dibujar primero la normal, por ejemplo. Ahorita le coloco qué es cada cosa. Acá voy a colocar la fuerza F, acá voy a colocar el peso y acá voy a colocar la fuerza de fricción. Deben ser cerradas, es decir, la sumatoria de todas esas fuerzas debe ser igual a cero. ¿De acuerdo? Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, vuelvo al mismo punto. ¿Cuánto fue mi sumatoria de fuerzas? Igual a cero. De acá yo puedo concluir varias cosas. ¿Qué pasa si el objeto triplico su peso? Le coloco dos masitas más encima. La normal tiene que triplicarse. Si el piso no es capaz de soportar esa normal, entonces tenemos movimiento. ¿A qué me refiero con que no es capaz? Supongamos que es una mesa de madera, viejita. Así que le coloco 10 kilogramos y lo soporta. 20 y lo soporta. De pronto 100 kilogramos ya no. Así que la normal no es suficiente. La normal llega hasta cierto límite, se rompe el material o simplemente comienza a hundirse como en el caso de una arena movediza. ¿De acuerdo? Ella puede soportar el peso de una hoja, pero no el peso de una persona. Hay una aceleración hacia abajo que sea pequeña, porque la normal no es capaz de soportar el peso. Lo mismo pasa con la fuerza externa y la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, la fuerza externa, perdón, aumenta y la fuerza de fricción estática debería aumentar proporcionalmente. ¿Qué tanto? Hasta cierto límite. Y eso era de pronto un pedacito que aparecía en el video en donde a usted le mostraban algo como esto. Le decían, vamos a colocar dos ejes. Gato loco. Ok, voy a llamarlo la fuerza externa, que en este caso sería F,
y esta la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? No le voy a colocar cuál de las dos es. ¿Por qué? Porque tenemos los dos comportamientos. Es decir, tenemos un comportamiento lineal para el caso de la fuerza de fricción estática y vamos a tener un comportamiento, aquí hay una región que ahorita vamos a hablar de ella, una región extraña, por así decirlo. Vamos a tener un comportamiento casi que lineal para el resto de regiones. Es decir, podemos llegar a mirar aquí cuando la fuerza externa es cero, hasta un cierto límite el objeto no se va a mover. ¿Listo? En ese caso vamos a tener una fuerza de rozamiento estática y cuando se comience a mover, casi que esa fuerza de rozamiento que es cinética es constante. Bien. ¿Qué es el primer régimen en el que tenemos uno lineal? Básicamente podemos llegar a tener un objeto, un vasito, ¿de acuerdo? Una taza sobre la mesa. Usted, si no le aplico ninguna fuerza, entonces la fuerza de rozamiento es cero, porque la fuerza externa es cero, ¿de acuerdo? Yo le comienzo a empujar con el dedo, muy pasito, y como mi fuerza es pequeña, la fuerza de rozamiento también es pequeña, y él me va a aguantar hasta cierto límite de la fuerza en el cual ya va a empezar a moverse, ¿ok? Es decir, esa fuerza de rozamiento que está modelada por una constante, acá tenemos una constante nu sub s, me va a proporcionar hasta cierto límite qué tanto puede llegar a crecer esa fuerza estática. Bien, miren algo interesante y es que el máximo de esa fuerza estática es mayor que la fuerza cinética. Me explico, tenemos un automóvil, ¿de acuerdo? Y lo tenemos en un plano inclinado. Una vez ese automóvil no tenga la tracción o la posibilidad de permanecer estático en ese plano inclinado y comience a moverse, nunca más se va a volver a detener. Como quien dice, se empezó a ir y se fue, y de ahí ya no, nunca más paró, ¿de acuerdo? A menos que cambie la inclinación de la pendiente o del plano inclinado, el automóvil pues va a perder un poquito de efecto de la fuerza gravitacional, él no va a volver nunca a detenerse. O sea, es algo importante. Yo llego e intento empujar una nevera o algo muy pesado y a mí me cuesta mucho más comenzar su estado de movimiento a continuarlo. Una vez ya la comencé a mover, es mucho más sencillo seguirla moviendo. Bien, si yo tengo que jalar un saco, posiblemente la mayor fuerza que yo tenga que hacer es para comenzar a mover ese saco que es bien pesado y después de que ya lo esté moviendo, tengo que mantener más que todo como una fuerza constante o bueno, una velocidad constante, así que voy variando mi fuerza para obtener ese resultado. ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Ahora, este es mi acá. Ok. Volvamos a nuestro ejercicio rápidamente. Siempre que hagamos ejercicio, nosotros tenemos que pensar qué sumatoria me interesa más. Si la sumatoria de fuerzas en X o la sumatoria de fuerzas en el sentido de movimiento o de la incógnita, o de pronto yo necesito mirar la sumatoria de fuerzas en otro eje que a veces no tiene nada que ver con el ejercicio. Por ejemplo, acá me están preguntando la fuerza externa, ¿sí? Me están preguntando esto que tengo aquí, por lo tanto yo necesito conocer todas las fuerzas en esa dirección. Es decir, necesito conocer la fuerza de rozamiento. Y con la fuerza de rozamiento lo que me están queriendo decir, esperen, denme un segundo. Ya, tengo rebeldía. Listo, con esa fuerza de rozamiento que yo necesito conocer, automáticamente necesito conocer también la fuerza normal. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, vamos a tener que trabajar el peso, necesito llegar a hacer las dos sumatorias de fuerzas primero. Necesito hacer la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Bien. Para la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuáles fuerzas están en Y positivo? La normal. Y solamente la normal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles están en contra del Y positivo, es decir, en Y negativo o en contra de la normal? El peso. El peso. peso y la fuerza gravitacional. Es la El misma. peso es la fuerza, la masa por la gravedad, por la fuerza Ajá, gravitacional. la fuerza gravitacional es la misma masa por gravedad. ¿Listo? ¿Hay una ecuación más general para fuerza gravitacional? Sí, pero lo que quiero decir es que el peso es la fuerza gravitacional.
Ese es el sentido físico. Es la fuerza que le hace a usted un cuerpo muy masivo, por decirlo así, aunque los que no son muy masivos también la hacen, pero se desprecia, ¿de acuerdo? Sobre otra masa. Entonces tenemos normal menos peso y evaluamos si hay aceleración en ese eje. ¿Hay aceleración en el eje Y? No, profe, no hay. No, no hay. va a haber Entonces movimiento. es cero. Creo que no. Es cero y por lo tanto concluimos que la normal es igual al peso, ¿de acuerdo? Podemos reemplazar el valor del peso, que es simplemente la masa, por la gravedad. Ya tenemos mi primera ecuación. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en X y vamos a tener en X positivo la fuerza externa, que es la que yo quiero calcular, y en contra de esa fuerza o en el eje X negativo vamos a tener la fuerza de fricción estática, ¿ok? Una vez más esto va a ser igual a cero. Acá yo tengo el inconveniente de que tengo que calcular esa fuerza estática y si ustedes vieron en el video, tanto la fuerza estática como la cinética dependen de su coeficiente de fricción, en este caso coeficiente de fricción estático, por la normal. Así que por eso es que yo necesitaba el cálculo de la sumatoria de fuerzas en Y. Era obligatorio. ¿Listo? Lo necesitaba porque ahora sí puedo llegar a reemplazar que la fuerza... Acá va a hacer este reemplazo un poquito más arriba acá. Ok. Que la fuerza F, que es igual a la fuerza de fricción estática, me quedaría... como nu sub S por la masa y por la gravedad. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Eso era el primer ejercicio de calentamiento. Es sencillito. Ok, ¿qué más me piden acá? Nada. La fuerza máxima que puedo aplicar. Bien, quiere decir que si yo aplico una fuerza externa que sea menor que el coeficiente de fricción, ojo, que esos coeficientes están definidos entre valores desde 0 hasta una cierta cantidad, normalmente 1, puede ser más grande, el cuerpo no se va a mover, ¿de acuerdo? Si pasa del peso o de tantas veces el peso, el cuerpo se mueve. Entonces hay una relación para este ejercicio con el peso directa, completamente directa. Ok. Yo les iba a contar algo más. A ver, una preguntita. ¿Cómo llamaban a esto en el video? ¿O cómo lo he llamado yo? En el video, Mew. Bueno, mu, no, mu, creo que lo llamaban. Me refiero esto es un coeficiente. ¿Ustedes saben la diferencia entre un coeficiente y una constante? Por ejemplo, ¿qué constantes famosas conocen? No se supone que el Avogadro. coeficiente se modifica, aumenta o disminuye, en cambio la constante no. Es una sola. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí lo de que si el cuerpo aumenta o disminuye. O sea, ¿se refiere a la fuerza externa? El coeficiente puede variar de acuerdo como al El coeficiente material. varía con respecto a los materiales, pero lo que quiero decir es un concepto más general. ¿Qué constantes conocen que sean universales, que la gente hable mucho, la constante de tal cosa, la constante de tal otra? ¿Ni idea? De los gases, Ok, la constante de la los de gases, Planck. la constante de Planck, la velocidad de la luz, muchas otras constantes. Todas y cada una de esas constantes tiene unidades. ¿Sí o no? Sí. Incluso vamos a ver más adelante, vamos a tener la constante del resorte, no sé si la conocen, esa varía, no es constante, pero es constante para cada resorte, ¿de acuerdo? Y esa constante y todas las demás constantes tienen unidades. Sin embargo, ¿cuál es la unidad del coeficiente? O sea,
Del lado izquierdo tengo fuerza y del lado izquierdo tengo algo multiplicado por la masa por la gravedad. ¿Qué unidades es masa por gravedad? Fuerza también. Fuerza también. Entonces, ¿qué unidades tienen los Adimensional. coeficientes? Es adimensional. No tiene unidades. Completamente adimensionales, ¿de acuerdo? Este es el coeficiente que hay de rozamiento, pero también hay coeficiente elástico, por ejemplo, que es el que me dice a mí qué sucede en una colisión. Entonces yo digo, si el coeficiente es 1 y yo colisiono una pelotica contra la pared, se devuelve con la misma velocidad. Si el coeficiente es 0,5, entonces se va a volver con la misma velocidad, con la velocidad a la mitad, ¿cierto? Si el coeficiente es 0, entonces es como si fuera un huevo, se estalla contra la pared y no se devuelve. O sea, el coeficiente me habla de algunas características, pero nunca tiene unidades. El coeficiente es adimensional, las constantes sí, para tener claro esos dos conceptos. ¿Listo? Ok, mm, vamos a ver esto. Me dice, de acuerdo con la imagen, ¿cuál es el valor mínimo en magnitud de la fuerza, una vez más, F para sostener un bloque de masa M sobre la pared vertical? Una pared vertical. Si el coeficiente de fricción estático y la fuerza nu sub S está aplicada en dirección horizontal. ¿Listo? De nuevo, lo más sencillo es comenzar con un diagrama de cuerpo libre. Normalmente se escribe así para abreviar. Todo lo que yo necesito ubicar en ese diagrama es una masa puntual y dibujar las fuerzas sobre él. ¿Ok? Voy a comenzar con las fuerzas más sencillas. Podría llegar a ser el peso. Ya sabemos que va hacia abajo. La fuerza normal iría hacia arriba. Acá miren que la fuerza, aunque en el dibujo se está aplicando sobre la masa, es decir, aquí parecía que la fuerza salía de la masa, por así decirlo, pero es simplemente algo estético, ¿de acuerdo? Se aplica sobre la masa hacia la derecha, aquí se aplica sobre la masa hacia la izquierda, no me está cambiando absolutamente nada excepto la ubicación o la dirección de la fuerza. Ok. Este dibujo como está tiene un error. ¿Alguien sabe cuál es? Aparte que falta una fuerza y hay un error. La normal no debería estar para el otro lado. La Digo, hacia normal, la la derecha. fuerza Debería estar. normal es una fuerza de contacto que siempre es normal, es a la superficie. La superficie. Pero muchas personas están acostumbrados a que la normal siempre está en contra del peso. ¿Sí o no? Ujú. Ok. Entonces, esa fuerza normal definitivamente no va en esa dirección. La fuerza normal es normal a la superficie. Iría, en este caso, en contra De la fuerza externa. de la fuerza externa y esa normal no tiene nada que ver con la fuerza de fuerza gravitacional del peso. Pero si hay una fuerza que va en contra del peso o en contra del sentido o La de rozamiento. la de En este rozamiento en contra de la tendencia de movimiento del cuerpo. Y es que si la fuerza externa no es lo suficientemente grande para hacer crecer la normal y hacer crecer la fuerza de fricción, el cuerpo se cae. el ¿Ok? cuerpo va a caer. Y esto nosotros lo podemos tener simplemente empujando un objeto sobre una pared. Mire lo que me dice esto tan interesante también. En teoría, y de hecho es cierto, yo aquí tengo una superficie perfectamente lisa, perfectamente lisa, y le aplico una fuerza horizontal, es imposible que yo lo sostenga contra la pared. No importa qué tan fuerte sea yo, ¿de acuerdo? Tendría que formar un pequeño ángulo hacia arriba para poder que esa fuerza contrarreste el peso, pero si yo lo hago completa, absolutamente horizontal, no importa qué tan duro apriete el objeto contra una pared perfectamente lisa, él tiene que caer, porque no hay fricción. Y si no hay fricción, entonces si no importa qué tanto crezca la normal, nunca voy a tener una fuerza que vaya en contra del peso y se va a mover hacia abajo. ¿Listo? Son varias cosas que podemos sacar de cada ejercicio. Ok. ¿Qué sumatoria de fuerzas debería hacer primero? ¿La de X o la de Y? ¿Qué opinan? Mi
objetivo final es calcular la fuerza externa. Creo que La de eso Y, profe. no ha cambiado. Vale, calculemos la de Y, aunque ahí no tenemos nada que calcular de la normal, ¿no? Aparentemente. Así que hagamos la sumatoria de fuerzas en Y. De nuevo no tenemos movimiento, tenemos la fuerza de fricción hacia arriba, perdón, menos el peso El peso. igual a 0. No vamos a tener movimiento en el eje Y, esa es la idea. Yo le estoy imponiendo esa condición, ¿ok? Puedo llegar a despejar el valor de la normal o puedo llegar también a recordar que la fuerza de fricción estática es igual a nu sub S por la normal y reemplazar ese valor. Es decir, nu sub S por la normal, voy a pasar de una vez ese valor del peso al otro lado, va a ser igual al peso, ¿vale? Yo de aquí hice el reemplazo porque yo necesito, es decir, la fuerza de fricción no es una incógnita de la normal como lo teníamos antes. Ahora lo que tenemos es que necesitamos el valor de la normal para poder reemplazarlo en la siguiente ecuación. Así que de acá me quedaría que la normal va a ser igual el peso, masa por gravedad, sobre nu sub S. ¿Listo? Lo necesito. Ok. Miremos ahora la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a tener en X positivo la normal y en contra de esa la fuerza externa, ¿de acuerdo? Una vez más, no hay movimiento, van a ser igual a 0. Puedo llegar a despejar la fuerza externa. En cualquier caso que tengamos una resta igual a 0, no interesa el orden que vamos a tener. La fuerza va a ser simplemente igual a la normal y ya lo tenemos de acá arriba, así que reemplazamos. ¿Listo? ¿Es el resultado muy parecido a este? Sí, bastante parecido. Solo que por la ubicación del cuerpo, aquí tenemos S multiplicando al peso y acá lo tenemos dividiendo. ¿Ok? El ejercicio cambia un poquito y la respuesta cambia también un poco. Listo. Pongámosle a nivel. Miremos este que dice acá. De acuerdo con la imagen, ¿qué fuerza debe aplicarse para que un bloque de masa... No sé por qué que les cambió tantas palabras. M se desplace en dirección de... no sé. Si tuviera que suponer, diría que aquí De la debería fuerza ir la aceleración. externa. Sí, o sea, la fuerza externa o A, cualquiera de las dos me sirve porque cuando me dicen que la aceleración va hacia arriba es que se está desplazando con la fuerza externa. ¿De acuerdo? O sea, cualquiera de las dos me Ujú. sirve, de hecho. Pero yo veo que hay aceleración en este ejercicio, o sea, debe haber movimiento. Suponga que el bloque se mueve con movimiento uniforme y... ¿Qué es un movimiento uniforme para ustedes? Que la La aceleración. velocidad es constante y la aceleración 0. La velocidad es constante y la aceleración es 0. Es diferente tener un movimiento uniforme a un movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? Son diferentes. Y con una aceleración de... bueno, entonces de pronto en la parte de arriba sí cabía más lo de F. ¿Listo? Coma, sabiendo que el coeficiente de fricción cinético nu sub K entre el plano y el bloque, no, es D, acá abajo. Listo. Pareciera que algunas notación matemática se la comió el programa por alguna razón. Ok. ¿Cómo hacemos acá? Sumatoria de fuerzas de una vez y hacemos diagrama de cuerpo libre. Yo les tengo una pregunta. Este
peso que nosotros dibujamos acá, que lo vamos a dibujar ahorita más adelante, está haciendo un ángulo teta con respecto a la horizontal, con respecto al plano o a la línea perpendicular, es decir, con respecto a esta línea o con respecto a esta línea. Solo con ver el dibujo. Si no saben, digan no sé. No, ni idea. Pues ambas, ¿no, profe? Uy, No, la no, respuesta está una grave. sola. Una sola. Vamos a ver. A mí me dicen en los triángulos semejantes, este lado es, ¿cómo es? Esta línea es perpendicular con esta línea, por lo tanto, si el ángulo con respecto a esta, que es paralela con esta, etcétera, y le enseñan a usted toda una metodología para poder hallar estos ángulos, ¿de acuerdo? Pero usted necesita recordar geometría del colegio, y creo que en la universidad como que no se la recuerdan mucho, sino en descriptiva, y me parece que se enfocan en otras cosas. O sea, la geometría de este tipo como que la dejan de lado. Bien, hay una manera sencilla de hacerlo y es simplemente dibujar los dos ejes de referencia, por así decirlo. Voy a comenzar dibujando simplemente un eje de referencia XY, de lo más barato del mundo. Ok, X y Y. Listo. Ahora, yo quiero dibujar un eje de referencia en el plano inclinado. Voy a dibujarlo incluso con otro color. Puede ser. Voy a dibujar la línea que me representa el plano inclinado. ¿Ok? Y voy a darle más o menos el mismo sentido. Es decir, X en ese eje coordenado iría hacia acá. Como ya usé X, pues a ese le voy a llamar simplemente X'. Puede ser. ¿Listo? Como es un eje de referencia X, debe tener su Y, es decir, un Y primado, y que sea perpendicular. Así que debería ir en esta dirección, más o menos. ¿Ok? Es un esbozo. No necesito que sea perfecto. Listo. ¿Qué es XY, X' y Y' con respecto a X y Y? Pues el mismo eje de referencia, pero rotado a un ángulo teta. Así de sencillo. Se llama rotaciones de ejes de referencia. ¿Ok? Desde que no rote con respecto al tiempo, la ley de la inercia se me sigue cumpliendo. Y el problema es que esto siga rotando, pero no. Este plano rotó y se quedó ahí en esa configuración. ¿Listo? Ahora, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posibilidades. ¿En cuál de esas 8 posibilidades y en ese orden estaría el ángulo teta? Basándonos en el dibujo, que es lo que conocemos. ¿No estaría en X suprema? ¿Cómo? ¿No estaría en el mismo lado de X suprema? O sea, no, dígamelo, un numerito. Y aquí 1, 2, 3, En 4, 4, ¿no? 5, etcétera. ¿Estaría en 4? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, yo opino lo mismo. Ok, ¿por qué? Porque básicamente yo veo aquí un triángulo que me está formando X' con X y veo que tengo Ujú. teta. Acá tengo X' y X y aquí veo teta. Es decir, aquí tengo un mismo triángulo que tengo acá. Punto. Y es el único cuadrante, por así decirlo, el único octante, no sé cómo explicarlo diferente, en el que yo veo y tengo mi ángulo teta. ¿De acuerdo? Ahora, hay un ángulo complementario acá, que voy a dibujarlo solamente aquí, pero ahorita lo borramos. Pongámosle phi, ¿cierto? Teta más Ujú. phi va a ser 90, por eso le digo ángulo complementario. ¿Sí? Y de ahí en adelante yo continúo con esos ángulos entre teta y el ángulo phi, teta y el ángulo phi. Es decir, este siguiente que vendría acá, ¿qué sería? ¿Teta o phi? Teta. 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 ¿Por qué? Esta recta, ojo, esta recta que tenemos acá es la recta horizontal, ¿cierto? Desde donde viene teta.
Cuando nosotros lo miramos acá, esta recta es perpendicular a esta, ¿sí? Eso es lo que le dicen a usted en geometría. Y esta recta es perpendicular a esta, por lo tanto, este ángulo que tenemos acá está relacionado con este que tenemos acá. Bueno, le echan ahí toda una carreta. Voy a borrar ese phi y voy a ubicar acá mi teta, que es lo que a mí me interesa. ¿Listo? El siguiente es el ángulo complementario y el siguiente, ¿qué ángulo sería? Teta de nuevo, ángulo complementario y teta de nuevo. Para fines mnemotécnicos, ubico mi primer teta y digo, este no, este sí, este no, este sí, este no y este sí. Y termino. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Dibujemos acá, aunque es bastante opcional, pero podemos dibujar aquí mismo las fuerzas. Es decir, quiero comenzar a dibujar mi fuerza normal a la superficie, por ejemplo. No, voy a dibujar primero el peso. ¿Listo? ¿En qué dirección iría la fuerza normal? Y ojo, utilicen palabras como en X, en X', en Y', positivo, en X' Y negativo. prima positivo. Y, ¿Ok? Y prima positivo. Es decir, iría hacia acá, ¿cierto? Esas son direcciones que ustedes me dan y son inequívocas. Automáticamente todos sabemos de qué estamos hablando. Esta sería la dirección de la fuerza normal. ¿En qué dirección va la fuerza F? X X. prima positivo. Prima negativo. Negativo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, ok. Es decir, iría hacia acá. ¿Cierto? ¿Hay alguna otra fuerza que tengamos que dibujar? La de rozamiento. La de rozamiento. ¿En dónde va? Contraria a F. Prima positivo. X prima positivo. Contraria a F, entendí las dos, tranquilos, listo. Ah, perdón. ¿Sí saben por qué le puse la K? Porque es dinámico. Hay movimiento. Ajá, exacto, perfecto, hay movimiento. Bien, esas son las fuerzas que actúan. ¿Listo? Ahora sí, le podemos llegar a responder la pregunta que les hice. El ángulo que se forma con respecto a la normal es básicamente teta. ¿Sí o no? Es básicamente teta y desde la vertical. O sea, yo puedo aquí dibujar ahora sí el peso, colocar aquí una línea punteada y colocarle teta. Todo eso para eso, bueno, sí, pero vamos a utilizar ese diagrama que acabo de hacer, que tiene muchas cosas, para más vainas, porque si no, no le encontramos mucha utilidad. ¿De acuerdo? Todos los ejercicios yo los puedo llegar a descomponer en sumatoria de fuerzas en X y en Y, pero a mí no me obligan a utilizar X o Y prima. O sea, si es, perdón, X o Y normal o X o Y primado. Puedo llegar a utilizar las dos o cualquiera de las dos. Tengo que ser un poquito consistente. Ok, supongamos que, aunque no se debe dibujar en estos diagramas, pero yo quiero hacerlo, quiero dibujar la fuerza, perdón, la sumatoria de todas las fuerzas a que es igual. ¿De acuerdo? Y yo sé que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por aceleración, es decir, la voy a dibujar hacia acá. Hazla un poquito más pequeña para que quepa. Que se alcance a ver. ¿Listo? Siempre que yo quiero dibujar o hacer las cuentas de sumatoria de fuerzas, yo voy a dibujarlas por componentes, ¿no? Así que me interesa contar cuál de los dos ejes coordenados tiene más o menos componentes. Por ejemplo, esta fuerza, ¿cuántas componentes tiene en el eje X y Y? O entonces empecemos con el peso. ¿Cuántas componentes tiene el peso en el eje X y Y? Uno, ¿no? Una en cada una. Una en cada una, no. Una en Y. Y es Una negativa Y. y se acabó. ¿Sí o no? Ah, sí, el peso sí. O sea, No estoy hablando de eso. solo voy a encontrar el peso en un término, en una sola sumatoria de fuerzas, en la sumatoria de Y. Y se acabó, listo, va una. Fácil. ¿Cuánto me da esta? ¿Cuántos componentes va a tener? ¿Cuántas? Ahora sí, una en cada una. Una en cada una, es decir, dos componentes. ¿Cuántas va a tener la normal? Igual. Igual, dos más, vamos cinco, ¿no? ¿Cuántas va a Ujú. tener acá esto?
2 más 7. Igual. Y van a ser igual las dos sumatorias a la masa por aceleración por el seno y por el coseno, es decir, otras dos, 9. Tengo que encontrar en mi sumatoria de fuerzas en X y Y 9 términos. Si no tengo 9, me faltó 1. Si tengo más de 9, me quedó mal. Hice algo incorrecto, ¿de acuerdo? Si no encuentro 9 términos en mi sumatoria de fuerzas en X y Y, planteé mal el ejercicio. De aquí ya puedo llegar a saber cuántos términos debo tener. Bien, encontrémosle un poquito de utilidad. Ahora miremos cuántas componentes tengo yo si lo miro en el eje X' y Y'. Por ejemplo, ¿cuántas esperaría encontrar de la normal? Una. Una. Una sola. La fuerza de rozamiento, otra. Van 2. Ujú. Fuerza externa, 3. El Tres. peso, 2. 2, van 5. Y deben ser igual a la masa por la aceleración, que van en una sola dirección. Va una más, 6. Así que tengo que decidir, ¿voy a trabajar con 6 términos de una ecuación? O sea, 6 términos en dos sumatorias o con 9 términos en dos sumatorias. ¿Cuál será más sencillo? 6. 6. Con 6, ¿de acuerdo? O sea, se vuelve casi que obligatorio aprender a escribir las ecuaciones en un eje coordenado apropiado. En este caso, el apropiado es X' y Y'. No más, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre ahí. Créame que si usted lo intenta hacer en el eje coordenado X y Y, usted lo puede hacer, pero va a encontrar problemitas cuando escriba masa por aceleración por el coseno y en otro lado masa por aceleración por el seno. Porque digamos, si yo le digo a usted cuánto es el valor de la normal y despéjelo de una vez el de la fricción, no es tan sencillo. Necesita hacer un gran despeje para hacer un gran reemplazo y trabajar bastante los términos. O sea, este ejercicio que lo voy a hacer aquí en una diapositiva, de pronto necesito otra, usted tendría que hacerlo en varias. O sea, yo puedo utilizar media paginita, usted necesita hacer una página. ¿De acuerdo? Es un poquito más laborioso. Me ahorro trabajo es mirando aquí este diagrama. Ok, ya tomé mi decisión, pongámosle a este un nombre si quiere, prediagrama de cuerpo libre. Hagamos ahora sí el diagrama de cuerpo libre en el eje que ya escogimos, que sería el eje X y Y'. ¿Listo? Pongo acá mi masita. De hecho, aquí debí colocarla también. Ok. Coloco la fuerza de normal que va en dirección de Y' positivo. Ok. Coloco mi fuerza de fricción, va en dirección de X' positivo. Exagerado. Ok. Y en contra de esa, la fuerza F. Creo que muy grande. Pero hay movimiento. Tiene que ser más grande que la fuerza de fricción o si no, no hay movimiento. Listo. Y ahora el peso. Voy a trazar aquí una línea vertical. Si tienen algún problema para dibujar esta clase de fuerzas, observe que del eje vertical Y, casi que yo camino en sentido horario, perdón, antihorario, ¿sí? Camino un poquito en sentido antihorario y dibujo mi peso. Es decir, iría en esta dirección. ¿Listo? ¿Con respecto a qué voy a dibujar el ángulo? ¿Con respecto a la horizontal, es decir, X', o con respecto a la vertical, es decir, Y'? Con respecto a la vertical. Así que la vertical va con la dirección normal, este sería mi ángulo θ. ¿Sí estamos de acuerdo en que ese diagrama de la derecha es igual al de la izquierda? Sí, ¿O le señor. falta algo? Pues falta lo de la masa por la aceleración, ¿no? No se acostumbra a dibujar la masa, la aceleración en el diagrama de cuerpo libre, o sea, no se acostumbra a dibujar otra cosa que no sean fuerzas, ¿de acuerdo? Pero hagámoslo, igual me puede servir de referencia para ahorita las ecuaciones. O sea, no se acostumbra, dibujémoslo al menos, yo lo dibujo en un color diferente. Hay gente que le gusta dibujar la velocidad o la aceleración. Es un diagrama de cuerpo libre, ahí solo deben ir fuerzas. Le pongo la masa al lado, sola y únicamente para que tenga las mismas unidades de fuerza y no me armen tanto problema. ¿Listo? Pero en teoría no debería ir ahí. Solo deberían ir las fuerzas. Ok.
Vamos a ver ahora sumatoria de fuerzas. ¿Con cuál comienzo? ¿Con la sumatoria de fuerzas en X o en Y? Usted siempre debe preguntarse, ¿necesito las de Y? Es decir, ¿necesito las que no haya movimiento? Con X no. Siempre es necesario peso, ¿no? No, solamente La si tengo normal. fuerzas de fricción porque necesito averiguar la normal. ¿Ok? Si no tengo fuerzas de fricción, olvídese del eje vertical. No le va a servir para nada. O sea, olvídese del eje que no tenga movimiento, mejor dicho. No estoy refiriéndome solamente al vertical. Hagamos la sumatoria de fuerzas en Y' porque la necesitamos para obtener la fuerza normal que viene a reemplazarse en la fuerza de fricción. Vamos. Tenemos acá la normal menos una componente del peso. ¿Qué componente del peso es la que viene aquí hacia abajo? ¿En Y? En Y, ajá, que es una proyección simplemente. ¿Cómo hacemos para sacar esa pequeña proyección? El peso por el coseno y el seno para poderle sacar, ¿no? Ajá, pero ¿cuál de las dos? Y ahí sería coseno. Ok, ¿por qué? Porque es la relación entre la hipotenusa, ojo, la hipotenusa que es la magnitud del ángulo y el lado El lado adyacente. adyacente. ¿Listo? Esa me da la relación de coseno. Si fuera, porque mire cómo está el ángulo teta, ¿de acuerdo? Podría ir el ángulo teta medido desde este eje, entonces tendríamos lo inverso. Tendríamos la relación inversa. Ya nosotros vimos un poquito cuando hicimos la descomposición de la velocidad inicial, que me tomé el tiempo de mostrarle cómo se descompone un vector en cada uno de los cuadrantes, para que lo tengan en cuenta, en teta y en un ángulo complementario, yo siempre lo llamo phi. ¿Ok? Y cuando vaya a hallar el peso en X, escribí Y, no sé por qué. El peso en X, vamos a ver que está relacionado con el seno del ángulo, que es el lado opuesto. ¿Listo? Así que en X, en Y, perdón, efectivamente es negativo, va hacia abajo y viene dado por la masa, ay, color equivocado, masa por gravedad por el coseno del ángulo. ¿Listo? Ok, no hay, es decir, ¿cuál es el resultado de la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Es igual a qué? A 0. En Y'. A 0 porque no hay movimiento. Toda la aceleración la tenemos aquí dibujada en el eje X negativo, por eso lo dejé. ¿Listo? Aquí podemos obtener el valor de la normal. Sencillo, vamos a cambiarlo de color. Es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. ¿Listo? Hagamos ahora la sumatoria de fuerzas en X', pongámosle. Y miremos qué fuerzas están a favor o en dirección de X positiva, mejor. Tenemos la fuerza de fricción una vez más, que ahorita la vamos a reemplazar. Tenemos también la componente del peso, esta que tenemos acá, ¿no? Ya determinamos que esa componente del peso va a ser la componente con seno, es decir, masa por gravedad por el seno del ángulo. ¿Listo? ¿Y qué fuerzas están en X negativo? La fuerza externa. La fuerza externa. Menos F. ¿Ok? Y eso debe ser igual a ¿qué? Masa por aceleración. Masa por aceleración. Pero ojo, la aceleración también tiene sentido vectorial. ¿La aceleración aquí va a En la este derecha caso o a la negativo. izquierda? Sería a la izquierda. O sea que Izquierda. iría Entonces negativa. sería Menos A. negativo. Ok. Estas ecuaciones a veces la gente las ve de otra manera, pero son exactamente iguales. ¿A qué me refiero? Es posible llegar y usted ver la sumatoria de fuerzas en X' y llegan y dicen lo siguiente, miremos la dirección de movimiento o la tendencia de movimiento. ¿Hacia dónde está la dirección o tendencia de movimiento? Hacia la Hacia el X izquierda. negativo. Izquierda. ¿Qué fuerzas me colaboran a ese movimiento? La Usted, externa. la externa. Así que la coloco como positiva, F, ¿cierto? Las ¿Qué otras fuerzas se me negativas. oponen al movimiento? La de El fricción. peso, el componente del fricción. seno y la fricción.
Ajá, la componente de el peso y la fricción, así que las colocamos como negativas. FK menos no, seno de teta, ¿ok? Y eso es igual a la masa por la aceleración porque yo lo tomé en el sentido del movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre las dos ecuaciones? O sea, ¿cambió algo? ¿Físicamente cambió algo? No. Realmente no. Porque yo puedo coger ese menos que está a la derecha, es decir, este menos que está acá, y pasarlo a multiplicar al otro lado, o simplemente multiplicar ambos lados por -1, ¿cierto? Entonces este pasa a ser positivo y todos los demás cambian su signo. Es exactamente igual. ¿Qué es lo que me cambia? Su manera de percibir el ejercicio, como a usted le parezca más sencillo. Vamos a ver de pronto en ejercicios de poleas que son más complicados, que usted no puede llegar a hacer esto. Usted tiene que suponer una dirección de movimiento, pero solo una dirección de movimiento para cada cuerpo. Tenemos 20 cuerpos. Suponemos que todos se mueven hacia la derecha y empezamos a sacar relaciones matemáticas. Y la matemática y la física al final me va a decir, este iba para la izquierda, este va para la izquierda también, 3 veces más rápido que el primero, este va hacia la derecha, 2 veces más rápido que el primero, etc. O sea, le empieza a dar direcciones de movimiento. Pero usted no puede suponer, porque en el momento en el que usted diga, ah, yo creo que esta se mueve para arriba y esta se mueve para abajo, se está haciendo una imposición en las ecuaciones que se tira a la física. O sea, por ahora lo podemos suponer, esto está correcto, pero eventualmente vamos a tener que volver a esto, a escoger una dirección predilecta. Decir, para mí lo hacia arriba y hacia la derecha es positivo, que es lo normal, ¿de acuerdo? Y todas mis ecuaciones van así, positivo hacia arriba y hacia la derecha, positivo hacia arriba, hacia la derecha, y del resto no. ¿Ok? Más adelante vamos a ver eso. Listo. De acá solamente me falta reemplazar la fuerza de fricción, es decir, me quedaría F, voy a utilizar esta porque ya está positiva, no pasa nada, menos, ahorita hacemos la pausa, ya sé que alguien por allá está sufriendo, y sub K por la normal, que sería masa por gravedad por el coseno de teta. ¿Listo? Menos masa por gravedad por el seno de teta igual a la masa por la aceleración. Esta casi que es la ecuación de aceleración. No me la están preguntando en el ejercicio, pero creo que igual la quiero escribir. La aceleración sería entonces F menos mu sub K, masa por gravedad, coseno de teta menos... Una pregunta, cuando yo escribo la cámara se mueve. ¿O no se han fijado? No, no se mueve. Okay. No se mueve. Yo siento que todo se mueve acá, pero... Listo. Tenemos la ecuación de aceleración. Ahora obtengamos la de la fuerza, que es básicamente despejar los dos términos negativos y pasarlo al otro lado. ¿Ok? Quiero sacar factor común de la masa. Al fin y al cabo parece que es factor común de todo, así que me quedo con F igual a la masa por aceleración También la gravedad, masa por gravedad. Señor, ¿Puede factorizar la masa por la gravedad o no es conveniente, profe? yo puedo O sea, el peso como tal. factorizar esto y esto, pero entonces no tengo término común sino para dos términos, y son tres. O sea, Sí, valdría sí, la pena si señor. son más. Claro, Yo sí, puedo hacer señor. lo que quiera realmente, pero factorizo la masa porque está para los tres, simplemente la masa. Eso. ¿Sí? La gravedad podría, pero deje así. Ok, tenemos acá nu sub K, se me fue la paloma. Ok, coseno de teta, voy a pasar la gravedad al final. Y masa, perdón, seno de teta Seno de teta. por la gravedad. ¿Listo? ¿Por qué hago esto? Para ser un poquito consistente y poder revisar unidades fácilmente. Acá tengo fuerza que es igual a masa por un montón de aceleraciones. No es más. Tengo acá aceleración. Esto es adimensional. Completamente. Estamos de acuerdo en que es adimensional, ¿no? Por la gravedad. Más algo adimensional por la gravedad. Ojo. Mire todo lo que tiene que cargar la fuerza.
como Julio Profe cuando cargó su equipo. Tiene que cargar con la aceleración del cuerpo, o sea, es el responsable de moverlo, ¿sí? Tiene que aparte cargar con la fuerza de fricción y tiene que aparte cargar con la componente del peso que está en dirección del movimiento. O sea, la fuerza tiene que proporcionar o ser lo suficientemente grande para poder tener estas tres cosas. Son las cosas que que está suministrando realmente la fuerza. ¿De acuerdo? Miremos ahora qué afecta la aceleración del cuerpo, que ya es un poquito diferente y de pronto es un poco más enriquecedor. ¿Qué me ayuda a que el cuerpo se mueva? La fuerza externa. Es la única que está colaborando. ¿De acuerdo? Tiene que cargar con todo lo demás, responsabilidades. Pero ella es la que está colaborando con el movimiento del cuerpo, la fuerza externa, y por eso es positiva. ¿Qué fuerzas se me están oponiendo al movimiento? Una componente que tiene que ver con la fuerza de fricción y una componente del peso. No es más. ¿De acuerdo? Entonces, si la fuerza de fricción es más pequeña, la aceleración crece. Si la componente del peso es más pequeña, la aceleración crece. Si la fuerza externa es más pequeña, ahí sí la aceleración disminuye porque básicamente este es el valor que a mí más me sirve, me funciona. ¿Qué pasa si la superficie es completamente horizontal? Si la superficie es completamente horizontal, esta componente del peso se va, ¿cierto? Porque ¿cuánto me da a mí el seno de una superficie horizontal? Es decir, seno de 0. 0. 0, o sea que este término desaparece, ¿sí? Y acá este coseno de teta me queda igual a 1. Entonces me queda menos la fuerza externa menos mi sub k por la masa por la gravedad. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos fuerza de rozamiento? Pues tenemos la segunda ley de Newton limpia. Aceleración igual a fuerza sobre masa. O sea, fuerza igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Listo. ¿A qué hora volvemos? ¿Cuántos minutos? ¿A las 15 les alcanza? Perfecto. Listo. Estamos a las 15. Listo, profe. Ok. Sí, 52 minutos. Listo. Listo, volvemos. Ok, vamos a mirar ahora sí unas preguntitas para ver si nos quedó claro lo que vimos hoy y pues lo que ya han visto en el video. Cambié el orden porque me pareció que las preguntas se prestaban mucho para hacer buenos ejercicios. Dice la primera, cuando un cuerpo sobre una superficie se empuja o se jala, ¿este puede permanecer inmóvil? ¿Por qué sucede esto? Porque la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. Ajá. O lo pueden ver diferente. La fuerza aplicada no es lo suficientemente grande para pasar del régimen estático al régimen dinámico. Es decir, la fuerza externa está por acá, ¿sí? Es pequeña relativamente. Si fuera más grande, entonces se produce una fuerza de fricción que ya es dinámica, ya es cinemática, de acuerdo al movimiento. Y la fuerza de fricción, eventualmente cuando crezca, se produce esto. Bueno, yo de pronto no les conté, muy lejos, pero muy lejos, cuando la fuerza es muy grande, se pueden presentar algunos fenómenos como por ejemplo calentamiento, y cuando un cuerpo se calienta puede cambiar sus propiedades. Es decir, puede ser que se produzca algún estilo como de superfluidez en el cual la fricción disminuye porque se crea una capa de vapor entre los dos, el efecto Leidenfrost. No sé si han visto videos al respecto o quieren ver uno. Sí, profesor. A ver si encuentro uno rápidamente. Por acá está. O sea, estoy hablando de cosas muy exageradas. Pero, hey, es posible y por lo tanto no podemos dejar de verlo aunque no lo consideremos. ¿Okay? Ese es el efecto de superfluidez cuando se tienen superficies muy calientes. Muy calientes y lo que tienen encima es agua. Básicamente se crea una capa de vapor
que número uno está protegiendo el agua de que se evapore por completo. O sea, la que ya está evaporada protege el resto de que se evapore. Si tuviera una temperatura menor, esa agua ya hubiera desaparecido. Está durando tanto es por la gran temperatura, se crea un efecto contrario al esperado. Y tiene una superficie de fricción casi que cero. O sea, el agua se mueve muy bien sobre ella. ¿De acuerdo? Hay algunos ejemplos en donde, a ver, lo busco dentro de YouTube, en donde incluso dependiendo del estriado de la superficie, Échale otro. Tráeme otro, yo lo voy echando. puede ser que la partícula comience a moverse en dirección contraria a la gravedad. Debería haber alguno. Acá, mire. Si vieron del icono el estriado que tiene en la superficie, básicamente comienza a escalar. Bien, eso es lo que pasa cuando la temperatura es baja. ¿Okay? Comienza a aumentar, ya se demora un poco más en evaporar y cuando ya tiene 200 grados centígrados se crea una protección entre la partícula y la superficie. Es el efecto Lagrange. Okay, ese es un oscilador armónico, no sé si lo conocen, pero básicamente lo tenemos limitado en una superficie en lo cual lo único que puede hacer es tener una velocidad de perder su altura, o sea, pierde su energía potencial, adquiere mucha velocidad y vuelve y sube hasta la misma altura y comienza a oscilar. Entonces lo hace en 2 dimensiones y empieza a dar vueltas, en sentido práctico. Ok, pasamos a la parte de acá. Miren lo que pasa con una estría. Comienza a subirla, a escalarla. Y acá tienen un laberinto, básicamente un laberinto. Y como tienen las estrías en cierta configuración, están guiando las partículas de agua a que lo recorran. Sí, o sea, es un efecto bastante impresionante. Ok. Este tipo de efectos o que cambien las propiedades de la partícula puede llegar a cambiar estos límites de la fuerza externa conforme aumente la fuerza. Si es muy grande, se pueden dar cuestiones de calentamiento, entonces esto ya de pronto no es lineal, de pronto vuelve y baja, o de pronto sube, depende del material. ¿Qué le pasa cuando se calienta? ¿Listo? Bien, ¿qué opinan de esta? Se aplica una fuerza sobre una nevera, pero esta no se mueve. ¿Cuál es el valor de la fuerza de fricción que el piso ejerce sobre la nevera si esta no se encuentra en el punto, de inminente movimiento? O sea, me están preguntando por esto. Primero, la nevera no se mueve, así que me están preguntando por la fuerza de rozamiento estática. Yo ya sé que tiene que ver con un nu sub k. Perdón, nu sub s. ¿Qué más? Es una nevera, ¿no? ¿La normal? La normal. ¿Y cuánto es la normal en una superficie horizontal? El mismo peso. El mismo peso, o sea, la masa por la gravedad. Ujú. Listo, sin mayor cosa. Obvio, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre y hacer las cosas y no sé qué, pero vamos a llegar a este resultado que tenemos acá. Sí, nu sub s por la masa por la gravedad. Son resultados medio clásicos que vamos a ver bastante. Ok, la tercera me dice, ¿cómo es posible que dos materiales en contacto puedan tener diferentes coeficientes de fricción, tanto estático como cinético? De nuevo, tenemos dos comportamientos diferentes, ¿no? Uno está modelado por un coeficiente de fricción estático, qué tan difícil es comenzar su movimiento, y el otro es una vez ya comenzó el movimiento. Este, si no estoy mal, puedo equivocarme porque ya son cosas muy experimentales, de pronto no las reviso como debería. Normalmente tiene valores más grandes. Este puede ser, por ejemplo, 0,6, ¿ok? El coeficiente de fricción estático, y este cinético entonces tendría un coeficiente un poco más pequeño, 0,2, 0,4. O sea, son diferentes el coeficiente.
Este es mucho más pequeño normalmente que este, ¿vale? Entonces se relacionan, sí, y tienen diferentes direcciones, diferentes magnitudes los coeficientes porque son diferentes estados del cuerpo, ¿de acuerdo? Y me dice la cuarta, en un juego de dos equipos compiten jalando la misma cuerda, la tensión que ejerce cada equipo es igual en magnitud. Entonces, ¿por qué gana uno de los equipos? ¿De qué depende? Y sí, puede pasar. Normalmente pierden cuando eso sucede. ¿Qué opinan? Profe, ¿y eso estaría relacionado con también la fuerza de rozamiento, con el coeficiente aerodinámico que ejercen las personas con sus pies al suelo? Por la Es fricción, estático por más el que todo, ¿no? agarre. Estático. Ojo, si usted logra, si usted le rompen el coeficiente de fricción estático, le aseguro que su equipo pierde porque usted automáticamente, una vez entra en el cinético, usted ya necesitaría subir su fuerza mucho más para poder recuperar su agarre, es decir, de ganarle al otro equipo, ¿de acuerdo? Como quien dice, un equipo se comenzó a mover, seguro perdió, es instantáneo. Y sí, depende del agarre que tenga el equipo con respecto al piso, o sea, la posición del cuerpo. Muchas veces lo que ellos hacen es bajar su centro de masa, o sea, se agachan, ¿de acuerdo? Se agachan, ponen una pierna adelante para que sea diagonal con el suelo y que la tensión o la fuerza que ejerce esa pierna contrarreste bastante la fuerza de tensión de la cuerda. O sea, la pierna casi que debería estar en línea recta con la cuerda. De hecho, si usted logra poner una pierna sobre la pared, pues usted está ejerciendo está ejerciendo una muy buena posición para poder contrarrestar esa fuerza. Solo que no hay pared. O si la hay, es ilegal poner la pierna ahí. ¿De acuerdo? Las piernas tienen que estar sobre el piso. Entonces, por eso se agachan y se inclinan hacia atrás para tener una masa, un centro de masa abajo y poder tener una fuerza que esté lo más cercana en dirección a la fuerza de tensión. Y si pierde el agarre o algo por el estilo, se fueron y perdieron. ¿Listo? Ok, hoy vamos a ver otro de los resortes, el de coeficiente elástico, ¿lo vieron? El video. Sí, señor. La constante elástica, perdón, no Sí, coeficiente. señor. Listo. Ese, si quieres, lo trabajamos la otra semana. La otra semana no, perdón. Mañana. Hoy podemos llegar a ver cómo calcular esto. O sea, era algo que habíamos hablado de pronto con el otro grupo o con este, no recuerdo, y es cómo calcular, la semana pasada, cómo calcular el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético. ¿Listo? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a traerme un objeto y voy a hacer aquí un plano inclinado pequeño. Ok, algo así, dibujo rápido. Listo. Yo podría llegar a hacer un enunciado rápido que me permita a mí, puede ser, ahorita lo coloco. A ver, ¿puedo hacer esto más grande? Ah, sí. Ahí falta rellenar unas cositas.
Creo que voy a poner más espacios. Listo. ¿Cuál es el coeficiente de fricción estático en el punto donde θ sea máximo o en el momento, pongámosle? Es decir, yo voy a inclinar este plano hasta el momento en el que mi ángulo θ sea tal en el que el cuerpo comience a moverse. ¿De acuerdo? Yo puedo llegar y tener una superficie, es decir, esto está muy como basado en la parte experimental. Yo tengo una moneda sobre un cuaderno y yo comienzo a inclinar el cuaderno, a inclinarlo, inclinarlo. En el momento en el que la moneda se comienza a desplazar por el cuaderno, yo sé que ese ángulo está perfectamente relacionado con el coeficiente de fricción. ¿Listo? Una vez yo tengo ese ángulo, ya tengo el coeficiente de fricción. O sea, es una manera de poderlo calcular. Así de sencillo. No es más. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer para poder analizar este ejercicio? El diagrama cuerpo libre. Elegir el eje de los ejes coordenados. Ok, entonces hagamos un pequeño dibujo de los ejes XY rápidamente. Y X', Y'. Esto no me quiere cuadrar. Ok, mejor. Ok, me quedó desproporcionado un poco, pero no me interesa. No me interesa porque yo voy a utilizar esto como una referencia simplemente. Y y X. ¿Listo? De nuevo, el ángulo que está formando X' con X es este. Así que yo puedo asegurar de una vez cuáles son los demás ángulos θ de inclinación. Puedo llegar a calcular de hecho las fuerzas automáticamente. Veo que aquí me está afectando la fuerza normal que va en dirección de Y'. Me está afectando la fuerza del peso que va en dirección menos Y. ¿Qué otra fuerza actúa sobre él? Ahorita le coloco nombres. La de fricción. La de fricción, ¿en qué dirección iría? Hacia X positivo, ¿no? O sea, hacia acá. Pues sí, porque no se le está... No, profe, negativo porque el objeto va bajando, ¿no? Hay No, que la definir idea es que no primero. se está moviendo, ¿no? La idea es que no se está No, moviendo, no se está moviendo. pero su tendencia de movimiento es hacia abajo. Bueno, en dirección Hacia X', abajo. ¿cierto? Dirección X'. Es decir, tendría que ir en contra de la tendencia de movimiento. Ujú. Iría en menos X'. Hacia arriba. Bueno, hacia allá. Listo. Acá tendríamos el peso, tendríamos la normal y tendríamos la fuerza de fricción estática. ¿Hay alguna otra fuerza que actúe sobre él? Creo que no. Pregunta. Yo sé que este no es el diagrama de cuerpo libre. ¿Nos arriesgamos a intentar sacar la sumatoria de fuerzas solo con este diagrama o hacemos el dibujo de X' y Y'? No sé cómo se sientan de confianza. Con ese, Hagámosla ese? con este. Ok, A ver. pero ojo, está inclinado, ¿no? Vamos a hacerlo en X' y Y', o lo hacemos en X y Y. De hecho, miremos a ver cuál es la diferencia de número de ecuaciones. X y Y, aquí tengo dos, 4 y una 5, ¿cierto? En el primado, aquí tendría una, 2 y acá 2, 4. 4. No cambia mucho, o sea, podría hacerlo en cualquiera casi. Hagámoslo en el primado igual porque pues tiene menos. Si lo hacemos en el primado, tendríamos que hacer primero la sumatoria de fuerzas en Y', y es estratégico, ¿no? Porque en Y' tenemos la normal y tenemos el peso. Mire que en Y' no hay absolutamente nada que ver con la fuerza de fricción, ya que esa está sobre X'.
Así que ya conozco cuánto es la normal del cuerpo, si lo hago así. Entonces, ¿qué fuerza va en Y'? Totalmente en Y'. La normal La normal, ajá. menos la componente del peso en Y'. Ok, ¿y qué componente es cuando teta sale de Y'? Es decir, Con de la coseno. vertical, con coseno de teta. con el coseno. Ok, masa por gravedad por el coseno de teta e igualamos a 0. Que no hay movimiento en ese eje. ¿Listo? Esa es la ventaja de hacerlo en este en X. Ah, bueno, tampoco va a haber en el otro, pero en fin. Vamos a ver. Normal igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta. ¿Listo? Esa ecuación la dejamos ahí, lo voy a utilizar. Ahora hagamos la sumatoria de las fuerzas en X'. Podemos hacerlo de dos maneras. Ah, no, mentiras. Solo de una. De hecho, no interesa. ¿Qué fuerzas están en X' positivo? O componentes. La componente del peso. Exactamente. La componente del peso, es decir, la que iría en esta dirección, ¿cierto? La otra de pronto no vale la pena dibujarla, pero esta sí, yo creería. Uy. ¿Listo? El peso en X'. ¿Esa componente qué es? Porque mire que ahí están formando un triángulo, ¿no? Entre esa componente, bueno, dije que no iba a dibujarla, pero terminé. La componente que viene en X, Seno. en Y', que Con ya la el seno, dibujamos. sí. ¿Listo? Y esa. Entonces, efectivamente es la de seno, así que tendríamos el peso, masa por gravedad por el seno de teta. Listo. ¿Qué componente iría en contra? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento menos F sub S. ¿Hay alguna otra fuerza? No, No, no hay más. No hay fuerza externa, no hay... De hecho, ¿a qué es igual esas fuerzas? A la masa por la aceleración, ¿no? Pero ojo, estamos mirando todo justo antes de encontrar el movimiento. Estamos encontrando coeficiente de fricción estático. No Sí, estamos que es igual a encontrando 0. coeficiente de fricción dinámico, así que es igual a 0. Igual a 0. No hay nada que hacer. Despejamos y me va a quedar una cosa igual a la otra, por así decirlo. Ok, reemplacemos las ecuaciones, es decir, recordemos que la fuerza de fricción estática es igual a nu sub S por la normal, y en este caso, pues nu sub S por la masa, por la gravedad y por el seno de teta. ¿Listo? Si reemplazamos en la ecuación de abajo, me quedaría entonces mg seno de teta. Voy a pasar esto a sumar al otro lado. Me queda igual a nu sub S mg. Espera, aquí cometí un error. es por coseno. Profe, era coseno. Sí. Era coseno. Por el coseno de teta. Ok, ya. Listo. mg por el coseno de teta. ¿Listo? ¿Qué sigo haciendo? ¿Qué puedo hacer ahí con esa ecuación? Primero, ¿qué pasa con la masa y la gravedad? ¿Se cancelan? Totalmente. No me van a aparecer en la respuesta final. Y de ahí se despeja el coeficiente de fricción. Y si yo despejo el coeficiente de fricción, nu sub S, o mu, como lo llamaban en el video, de hecho creo que las dos son aceptadas, pero no sé, me gusta más mu, que es el nombre griego. Me queda seno sobre coseno, ¿no? ¿Qué es? Tangente. 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 O sea, encontrar el coeficiente de fricción estático entre dos superficies, las que sea, una moneda con un papel, una madera con papel, teflón con papel, hielo con acero, lo que sea, es muy sencillo, porque todo lo que necesito es una superficie horizontal y poder inclinarla, poder grabar qué tanta inclinación necesito, es decir, un transportador. Sí, el experimento es bastante sencillo. Y yo ya sé que la tangente del ángulo que me dé, en el que comenzó a moverse, es el coeficiente de fricción estático. Sencillo.
¿Listo? Listo. Listo. Ok. Siguiente. Mm, ¿qué color quieres acá? Azul. Ok, pegamos aquí un cuerpo. Y... Mm, vamos a ver cualquier cosa, pero... Listo, creo que con ese enunciado puede ser suficiente por ahora. Uy, pero ustedes no están viendo bien. Ok, ahora sí. Vamos a ver, creo que no necesito nada más. Podría equivocarme. Listo. Tengo un cuerpo con una velocidad inicial. Ojo, viene el cuerpo con una superficie supremamente lisa, supongamos, y llega a un sector en el que hay una cierta fricción, es decir, él se detiene, ¿de acuerdo? Yo tengo dato de la velocidad inicial, su constante al menos, 30 metros sobre segundo. Eso lo puedo medir con una fotocelda o con un medidor de velocidad de automóvil, lo que yo quiera, pero conozco cuánto fue su velocidad inicial. ¿Listo? Y sé que él se detiene a lo largo de, no sé, 20 centímetros. Entonces, con eso debería ser suficiente para calcular el coeficiente de fricción cinética. Vamos a ver. Primero, ¿cómo serían las fuerzas que hay sobre él? Es decir, ¿cómo es el diagrama de cuerpo libre? Dibujando acá la masa M. Voy a dibujar las fuerzas fáciles antes de que ustedes me las digan y ya sientan que hicieron la tarea. Entonces, el peso y la fuerza normal. Que digan después, mamá, participé hoy. Ok, ¿qué otra fuerza actúa sobre el cuerpo? La de La rozamiento. fuerza externa, De fricción. ¿Cuál es externa? De hecho, la fricción es una fuerza externa. pero en este caso sería la velocidad que lleva, la masa por la Izquierda, aceleración. del centro hacia la izquierda para fricción, ¿no? Ok, la fricción va, ¿cierto? ¿Y va hacia qué lado? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ojo, la fuerza de fricción, por ahí dijeron fuerza externa, sí es una fuerza externa. Es la fuerza que hace la superficie sobre la masa, ¿de acuerdo? Y esa parte de la fuerza normal, o sea, está relacionada, pero no es exactamente la normal. Es una fuerza de fricción. Lo que quiere decir que también hay una fuerza de fricción que aplica la masa sobre la superficie, pero eso es tercera ley de Newton, lo vamos a ver más adelante. Ok, así que tenemos acá la fuerza de fricción que va en sentido opuesto al movimiento. ¿Hay alguna otra fuerza? Diríamos la del ángulo, pero como está cero, entonces. Ah, no, La del nada que ángulo. ver.
La fuerza del ángulo. Esa fuerza no existe. Sí, Componentes nada, de, nada, componentes, nada. componentes de fuerzas, ¿no? Pero no. Aquí no hay componentes, es horizontal. Pero, profe, y ahí no se considera, también se debería entrar a considerar la fuerza que generó el movimiento que le implicó la velocidad al cuerpo. Las Pero también hay que velocidades, considerar, las también hay que considerar velocidades, la ojo, masa las por la fuerza. velocidades no son fuerzas y no deben ir acá ni a palo. ¿De acuerdo? No, Nunca en la vida. no, pero una No. fuerza sí generó el movimiento. Es una O sea, fuerza le impregnó anterior. velocidad. O sea, antes de lo que está dibujado, hubo una fuerza que lo aceleró, totalmente de acuerdo, y lo dejó en Eso. cierta velocidad, pero dejó de actuar. Es decir, el cuerpo se movió con velocidad constante. ¿Sí? Yo puedo imaginarme así el movimiento. Yo llego y la golpeo, listo, comienza a arrancar. Va por una superficie lisa a una velocidad constante y entró aquí. Pero a mí no me interesa nada de cómo partió del reposo y se aceleró, etcétera. Eso es otro ejercicio. A mí me Listo. interesa es cuando entró acá a esta zona. Ya entró con una velocidad. Ahora, si la velocidad que está ahí, es decir, ya tiene una velocidad inicial y va a tener una final, no la necesito considerar. ¿Qué puedo llegar a decir yo de la fuerza de fricción? ¿Es la única fuerza que existe en dirección horizontal o hay otra? Pues sí es la única. Y no necesito más. Y no necesito más para hacer el ejercicio. ¿Tengo una aceleración o no tengo una aceleración? No. No, ¿No? Ok. Entonces ustedes me están diciendo que un movimiento en el cual la velocidad apunta hacia allá Aceleración. no tiene nada que la haga disminuir con respecto al tiempo. Tenemos una Sí. dirección de la La velocidad aceleración, que Sí, está la, disminuyendo hasta cero. ¿Qué quiere decir la eso? aceleración se está desacelerando. Exacto, entonces La O fricción sea de que la esa. aceleración está en dirección de la fricción. en dirección La masa contraria. Es por la... decir, acuérdense lo que pasaba cuando yo tenía la aceleración en dirección de la velocidad. ¿Qué le está ordenando la aceleración a la velocidad? Crezca hacia allá. Ujú. Si yo pongo la aceleración en dirección contraria, le está diciendo crezca hacia allá. Entonces la velocidad no le queda más sino disminuir, volverse cero y empezar a aumentar hacia el otro lado. Lo que pasa es que aquí la aceleración, una vez llegue la velocidad a cero, se acabó el movimiento. ¿De acuerdo? No va a volver a crecer hacia la velocidad, no va a volver a crecer. Y desaparece la aceleración porque se acaba el movimiento. Aquí lo único que lo mantiene en movimiento es la velocidad inicial que tenía. Una vez la pierda, se acabó porque nada le está haciendo una fuerza que le aumente esa aceleración. Lo único que tenemos es la fuerza de fricción estática. Una vez esa fuerza de fricción, de dinámica, perdón, una vez esa fuerza de fricción desaparece, terminó el movimiento. Entonces, definitivamente, hacia el lado izquierdo, es decir, en contra del movimiento o contra el movimiento, vamos a tener la masa Masa por la aceleración. por la aceleración. Eso ¿Listo? era. O sea que no podemos llegar a decir simplemente, ok, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el sentido del movimiento. La aceleración no es el sentido del movimiento. ¿De Está acuerdo? desacelerando, está frenando. Esa es la tendencia de moverse, esa es la tendencia al movimiento. ¿Hacia dónde es la tendencia de moverse el cuerpo? Hacia la izquierda. Tiende a moverse hacia la izquierda. Pero pues no sabemos las condiciones iniciales porque estamos mirando dinámica. Aquí solamente vemos la aceleración, pero no sabemos el estado inicial del cuerpo. Y de hecho no lo necesitamos. En alguna parte del ejercicio sí vamos a necesitarlo, pero ya cinemática. O sea, dinámica, analicemos primero dinámica. Ok. Muy similar a como hemos hecho ya, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Comenzamos por las de Y porque necesitamos la normal, que depende del peso para hallar la fricción. ¿Sí? Parezca un disco rayado. Ok. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Necesito entonces normal, positiva, menos el peso, masa por gravedad, igual a 0. Por lo tanto, concluyo que la normal... Igual a la Espera, masa por se me fue la gravedad. es que ahora acá. Normal es igual a la masa por la gravedad. Perfecto. Hagamos ahora la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y podemos llegar a tomar en dirección de, yo creo que en este caso, como solo hay una fuerza, de hecho, es como un poquito redundante tomar menos y menos para las dos, ¿no? Cuando al fin y al cabo me va a dar positivo. ¿Sí me entienden a qué me refiero? O sea, hacer Señor. esto. Hacer eso.
Las dos están hacia la izquierda, la única fuerza que hay y la sumatoria de fuerzas. Entonces, tomémosla de una vez en el sentido de movimiento, de tendencia a movimiento. Ok, tenemos entonces la fuerza de fricción, F sub K, y va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? La fuerza de fricción está en el sentido de la aceleración. Perfecto. Podemos llegar a reemplazar la fuerza de fricción, recuerden, fuerza de fricción cinética igual a la coeficiente por la normal. Y mire la normal acá. Entonces reemplazamos. U sub K por la normal. Perdón. Por la masa, por la gravedad. Igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Ya que tenemos ese resultado. Despejar en Despejar. U sub K. Despejar en Lo sub que nos K. piden. Puedo cancelar aquí la masa, ¿no? Sí. Ujú. Listo. Y me quedo con un valor que no lo voy a colocar en rojo. Ustedes entenderán por qué. De pronto. Que es simplemente la aceleración sobre la gravedad. Ah, se me olvidó algo. No, está bien, ¿cierto? Listo. Sí. Sí, sí. ¿Conocemos la aceleración de los datos iniciales? No. Más o menos. Ok, ahora, ¿es posible conocer la aceleración de los datos iniciales? No. Ah, con el delta de X. Ajá, dependiendo de la yo sé que distancia. ustedes cuando avanzan en un tema en muchas materias, ustedes dicen como, uff, ya salí de eso, no necesito volver a ver eso en mi vida. Yo hago las cosas para que no sea así. Es decir, aquí usted necesita recordar cinemática y se lo aseguro, en el tercer y en el cuarto corte también. Necesita recordar absolutamente todo. Por eso es que, insisto, usen las horas de consulta. No es más. Tienen que usarlas porque si usted tiene debilidades en el primer tema o algo, no va a aprender nada del tercero o del cuarto y le va a acumular las dudas. Y aquí la cosa es quien quiere aprender, aprende, ¿no? Entonces, utilícenlas. Ok, dicho eso, les iba a consultar, no sé si mandarles una consulta porque casi no están usando las horas de miércoles y jueves y sábado. Si mandar esas horas de consulta la última semana, o sea, la semana de evaluaciones, que de pronto pueden tener más dudas, pero yo preferiría que pregunten igual en las horas de consulta semanales, pero pues ustedes deciden qué es lo que quieren, ustedes deciden su veneno. Entonces ahí les voy a mandar esa duda. Listo, tenemos un desplazamiento, es decir, tenemos un cambio de la posición y tenemos un cambio de la velocidad y me preguntan aceleración. Hay una ecuación que me relaciona las tres cosas, usted nunca se le puede olvidar. Cambio de la velocidad que está acá, la aceleración y cambio de la posición. Ujú. ¿De acuerdo? Nunca se le puede llegar a olvidar. Listo. Yo les había dicho otra cosa también, y es que esta ecuación tiene mucho que ver, por así decirlo, con la parte energética. Es decir, aquí tenemos la velocidad al cuadrado y la velocidad al cuadrado. Entonces hay que tener un poquito cuidado que esta ecuación no es tan vectorial como parece. Igual, aquí básicamente tenemos una aceleración que si la podemos llegar a tomar vector, sí, porque no está al cuadrado, y un desplazamiento que también lo podemos llegar a tomar como un vector, ¿no? ¿Cómo es el vector de aceleración en este caso con el desplazamiento? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo. Porque la aceleración está en Claro. contra del desplazamiento, así que los dos vectores son negativos. ¿Listo? Así que tenemos la velocidad final, por supuesto, que es 0, 0. de una, y podemos llegar a despejar. Me queda aquí entonces 2 veces la aceleración por el desplazamiento igual a menos la velocidad inicial al cuadrado. Puedo despejar la aceleración. Creo que le escribieron por chat desde la siguiente clase. Me quedan 8 minutos.
Me queda que la aceleración es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces delta de x. ¿Cierto? Ujú. Ahora, De recuerden algo. Delta de x es negativo si la aceleración es positiva. O al contrario, quiere decir que este resultado, aunque tenga el menos, realmente es positivo. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces creamos su magnitud, velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces el desplazamiento. ¿Listo? Ok, por último, vamos a reemplazar acá este nu sub k igual a este resultado de b sub i al cuadrado sobre 2 veces g delta de x. ¿Listo? Y con eso terminamos el resultado. Ya terminamos el ejercicio. ¿Ok? Revisen las cosas que les voy a dejar de material y eso, y nos vemos mañana y seguimos. ¿Ok? Bueno, gracias por venir. Listo, Se cuidan. profe, gracias. Listo, profe, gracias. Chao, que estén profe. muy bien. Todo bien, gracias. No, profe.